Hay dos jubilados, Pedro y Juana, que están perdidos, desaparecidos hace 11 días. Sabés que se habían conocido en una peña, ¿no? En la zona de Chubut, en Comodoro Rivadavia. Él era viudo, ella separada. Él es viudo, ella separada. 79 años él, Pedro Alberto Creder. Ella, Juana Inés Morales, 69 años. Empezaron una relación hace un mes aproximadamente. Y parece ser que él la invitó a ir de viaje. Un viaje de aventura. Un viaje, ¿no? sí. En camioneta. Estaban en Comodoro Rivadavia sí. y iban a ir a Camarones. Pero la camioneta terminó acá, en un paraje desolado, absoluto, donde no hay nada alrededor, a 70 kilómetros a la redonda. La camioneta cerrada, con llave, adentro pertenencias de ellos, hasta dinero había. Lo que faltaba eran los teléfonos y no los pueden encontrar. Estamos también en comunicación con Marcelo Vidal, periodista de Radio del Mar. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos azorados, ¿no? Y no me quiero ni pensar la familia de ambos, ¿no? Tanto de Pedro como de Juanita. ¿Qué se sabe? Ya son 11 días y no hay información de ellos dos. Todo es misterio, todo es consternación también en la sociedad, ya no solo de Comodoro, sino que a nivel nacional por lo que están viviendo las familias y obviamente Pedro y Juana, porque son 12 días de búsqueda y no hay ningún tipo de hipótesis que permita establecer pudieron haber ido por este camino, pudieron haber llegado hasta tal lugar, no hay nada. ¿Qué se reconstruyó hasta el día de hoy, Marcelo? Huellas del camino. Lo que se pudo lograr hasta ahora es hacer un recorrido a través de los Canes el día viernes cuando se produce el hallazgo de la camioneta. Eso se produce en horas de la tarde, cerca de las 15 horas. Previamente había existido un sobrevuelo por parte de aviones del Aeroclub, en donde había participación de la gente de la División de Búsqueda de Personas, incluso de las familias de Pedro, en este caso puntual de Gabriela, la hija. Se divisó un punto, pero desde la altura es muy difícil poder establecer si se trata de una camioneta, si es real que allí podría llegar a estar. Se marcó una zona, pero esa zona terminó siendo importante y fundamental para el hallazgo de la camioneta, porque quienes estaban colaborando con los personal policial era la gente que conoce la zona, son los pescadores, o la gente de las travesías 4x4, que hay varios clubes también en Comodoro, y son los conocedores absolutos de esa zona que es inhóspita. Pero eso te quería preguntar, Marcelo. Ven las imágenes. Esa zona que estamos viendo nosotros donde fue hallada la camioneta, ¿es parte de un camino alternativo que se utiliza para deporte, para hacer recorridos extremos o algo? ¿O es una camioneta que está ¿Cómo en un llegaron circuito ellos ahí, que nadie conoce? ¿O es parte de un circuito? No, no es parte de un circuito. Es un tramo de una ruta que nunca se terminó de construir. Es la ruta 1, que es una ruta, se la conoce como la ruta turística o la ruta azul, pero tiene zonas turísticas como Rocas Coloradas, que es un sector en donde se pueden realizar algunas actividades deportivas, como el trekking, por ejemplo, pero está a mucha distancia del lugar en donde fue encontrada la... Claro, Marcelo, pero la explicación es cómo llegan a... esa camioneta. Claro. Si ellos dejan la camioneta ahí o si hay otra tercera persona que llega ahí con la camioneta también, ¿no? Y se le queda ahí. Estaba cerrada con llave, y escapa. Es llamativo que esté cerrada. Estaban las pertenencias, ¿no, Marcelo, dentro de la camioneta? Había pertenencias de ambos. Las pertenencias estaban y las preguntas lógicas de ustedes, ¿cómo llega la camioneta ahí? Claro. Es la misma pregunta que se realizan los investigadores y las familias. Porque Pedro era muy cuidadoso, es mecánico, obviamente tiene conocimiento y de ser mecánico también conocedor quizás de la geografía. Al solo hecho de advertir la primera dificultad para poder transitar, porque hay zonas en donde no hay camino para pasar por sobre las matas mismas, hubiera retrocedido. Esto lo indican también su hija, su nieto, que fue el que terminó trasladando el vehículo ayer, una vez que lo sacan de esa posición, custodiado por la policía. Es Bautista, el nieto, el que lleva la camioneta hasta la comisaría. Dice, este trayecto que yo hice para llegar hasta la comisaría, yo estoy seguro que mi abuelo no lo hizo. ¿A cuántos días de la desaparición apareció la camioneta? Pues se borraron seguramente rastros, si ellos caminaron por algún lugar, si es por su propia voluntad que bajaron. ¿A cuántos días de la desaparición apareció? 6 días. Porque la última imagen que se ve de ellos
La última imagen que se ve de ellos es en el último barrio de zona norte de Comodoro, que se llama Caleta Córdoba, Caleta que es además Córdoba. en donde hay... Exacto, que es además donde se detecta el paso de la camioneta con cámara de seguridad, pero no se ve quiénes van adentro. Sí, la camioneta que se confirma que eso pasa puede por el ser barrio también. por la Marcelo. ruta 1, Per- y también el impacto de antenas que terminan señalando de que estuvieron en esa zona. Perdóname la interrupción. Acabamos de ver una imagen de un vidrio de la camioneta roto. ¿Eso lo encontraron Sí. así o tuvieron que romperlo para Para abrirla. hacer algún trámite los investigadores? Lo último. La Porque el día rompieron los viernes cuando la se rompen llega, Para poder ingresar. Y Marcelo, ¿se sabe algo de los celulares? ¿Con quién hablaron por última vez? ¿Última conexión? Ahí lo lo último perdemos. que Ahí, se sabe es está que... ahí. Perdón, Marcelo, Lo pensé último te que se habíamos sabe- perdido. Lo último que se sabe, te decía, es que hubo una comunicación, pero días antes, por parte de Juana a su hija mayor, indicándole de que tenía un viaje previsto con su pareja. Pedro hacia la localidad de Camarones, que está distante 259 kilómetros. ¿Habían por la ruta reservado nacional. algo, Marce? ¿Algún hotel, algún hospedaje? Tenemos esa información. No, porque de hecho llevaban carpa, llevaban bolsa de dormir, porque estaba produciéndose el aniversario de Camarones ese fin de semana, ese día sábado, y tanto Pedro como Juana son partícipes de las peñas folclóricas Claro. en Comodoro. Bueno, de hecho Pedro había llegado hace poco de Comodoro, había viajado a Salta a participar de un encuentro de jubilados, había viajado con un contingente de jubilados también en Comodoro, y como señala la familia de él, es una persona muy activa, que de hecho es Sí, sí. partícipe de muchos encuentros y demás, muy sociable. Eso lo marca Estamos también viendo, Marcelo, la imagen de la ventanilla rota, es lo que te preguntaba Augusto, claramente Sí. la rompen entonces para poder ingresar, abrir la camioneta, Claro. ¿no? Marcelo, ¿nos puedes dar detalles de lo que hicieron cuando rompieron esta ventana? ¿Por qué lo hicieron? Sí, claro. Estábamos ahí nosotros y observamos por qué se rompió y vimos el trabajo de la división Canes en principio con un Bluehound, Atenas su nombre. Primero, cuando se llega al lugar, se encuentran con la camioneta, se preserva toda la zona para no contaminar. Una vez que ya están los guías de estos animales, se los acerca. Primero, Atenas, el animal, llega hasta la puerta de Pedro del lado del conductor, olfatea y comienza a caminar en dirección a donde está apuntando la camioneta. Esa zona es hacia el oeste, buscando Ajá. la ruta nacional número 3. Pasó una hora, ya para todo esto eran casi las 7:30 de la tarde. Ya comienza a oscurecer, el sol ya comienza a desaparecer. Entonces regresan con el animal, habían quedado algunos integrantes de la división de Canes y necesitaban abrir la camioneta que estaba cerrada porque habían encontrado pertenencias de ellos, entre esas cosas la ropa de Juana. Ajá. Entonces ahí es cuando se produce la rotura del vidrio con la autorización del ámbito judicial, estaba el jefe de la unidad regional también presenciando este movimiento policial para extraer ropa de Juana, introducirlas con guante de látex, obviamente dentro de una bolsa de nylon, y eso introducirlo en el hocico del animal, y ahí cambió el sentido de recorrido. Fíjense, esas imágenes del ¿Y a perro dónde es cuando fue, Marcelo? ¿Cambió? comienza a dirigirse hacia la zona del mar, Ah. y cambió el sentido. Ahora, ¿qué dicen los investigadores? ¿Y qué dicen especialmente los guías de estos animales? ¿Y qué Que dicen? pasaron muchos días desde el momento en que se produce la desaparición Claro. de Pedro y de Juana, y el clima nuestro Claro, se llovió, caracteriza ¿no? por el viento Hay Claro. mucho y viento. comienza a producir la desorientación quizás también Marcelo. de los animales. Perdón, escuché también que habían encontrado, aparentemente, algunas fogatas recientes no muy lejos de la camioneta. ¿Esto es así y qué indica esto para los investigadores? Sí, eso es así, pero no está asegurándose que haya sido hecho por ellos, por Pedro o por Juana. Marcelo, te invito y a todos a ver una nota gentileza de staff, de nuestros compañeros de staff, que le hicieron a la hija de Juana y esto decía. Mi mamá siempre tuvo muy buena comunicación. De este viaje no me avisó porque el día jueves, antes de la desaparición, yo la vi acá en mi casa y no me comentó nada porque, bueno, seguramente no lo tenía planeado. Ella le habló a mi hermana mayor para avisarle y le dijo, me voy mañana por el viernes, que al final se fue el sábado, y le dejó bien claro que ella tenía que estar el lunes a la mañana en casa de vuelta y no volvió.
los celulares no estaban y dentro de la camioneta había cosas, había pertenencias de mi mamá. Me dijeron que una mochila, su campera, hasta una frazada me dijeron que había. No se llevaron todo. Si es que se bajaron, ella iba a Camarones y iba a pasar seguramente el fin de semana allá porque había una fiesta y a eso iba. No iba nunca a prenderse ella en una aventura así. Eso es lo raro. Bueno, está Absolutamente desorientada, ¿no? Pobrecita Y sí. también. Qué tremendo. Todos los hijos de ambos, ¿no? Pero da un detalle para mí que ella dice que no se hubiera embarcado su madre en esa aventura por lo que decían que llevaba. Marcelo decía cosas de carpa y todo eso. Eso me llama la Bueno, viste que a atención. veces uno cree Por ahí conocer a los ocultó. hijos, uno cree conocer a los padres, a lo mejor en esta Puede situación ser. que Pedro la convidó y le dijo, No lo vamos, contó. era un día distinto, una aventura. Siempre hay una primera vez para estas Exacto. cosas, ¿no? Puede ser ¿Por qué no? muy Yo le divertido quería- también para ambos, acampar o, verdad. o tener otra Sí. experiencia, ¿no? Yo le quería preguntar a Marcelo si esa ruta, la 1, va para Camarones o no. Hay un tramo de ruta que llega a Camarones, pero está cortada esa ruta. Hace muchísimos Pero años. no, nunca se hay continuó. No se posibilidad terminó. de paso, ¿no? ¿Y la distancia hacia Por el mar eso- cuánto es, Marcelo, que decías que cambió de orientación el perro, más allá de que puede haberse desorientado por el viento? ¿Cuánta distancia hay? Desde donde se encontró la camioneta a la zona de la costa hay casi 10 kilómetros aproximadamente. montón. Es un montón, ¿no? Y Y Marcelo, mucho más, ¿Y hace frío ahí a la noche, y Marcelo? mucho más la distancia hasta la ruta 3. Hace mucho frío de noche, ¿no? Bueno, eso es lo que estábamos hablando. Estábamos hablando justamente con la gente del Servicio Meteorológico Nacional para recordar qué temperaturas habíamos tenido Sí. Ah, y qué claro. condiciones climáticas habíamos tenido desde esa fecha en adelante, porque es una zona de mucho viento, les decía. Hemos tenido incluso ráfagas hace poco tiempo, ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. Es mucho. Imagínense que estando cerca del mar y mucho más de noche, la temperatura desciende y mucho. Y Marcelo, un Por eso escenario también, teniendo en cuenta la ciudad. Si no pensemos todos un escenario posible, entonces se le queda la camioneta, por más que él tenga conocimientos, no puede hacerla arrancar y deciden irse Termina a caminando. buscar ayuda, Sí. ¿no? Puede ser un escenario. Sí, sí, sí. No, es un ámbito muy Por hostil. eso hay, Sí, Marce. no, que hay muchas hipótesis, como están marcando ustedes. De hecho, ya hasta el propio fiscal esta mañana, Cristian Olazábal, señalaba de que si bien hay un registro del paso de la camioneta en el último barrio, Sí. que se llama Caleta Córdoba, no se divisa bien quiénes iban a bordo de la camioneta. Claro, no y se y sabe ya si ahí son ellos. comienza a señalar tacto, pero también la familia. En el caso de Gabriela, ya les la habían hija de robado el Pedro, auto, los habían Claro, pero lastimado. tendría que estar en algún ¿Hay lugar. señal ahí? ¿Hay buena señal o no hay para nada señal? Digo, estoy pensando si Bien, nada, sí. Con los celulares- radares. No, no. los celu- no hay señal Nula. de celular. La última señal es en el barrio Caleta Córdoba, y de ahí donde encontraron la camioneta, y hay casi 40 kilómetros. Sí, Pero y las ahí no hay antenas nada. en Caleta celulares. Córdoba la vieron, Las, la camioneta. las antenas celulares se pudieron investigar, no el último llamado que ellos tuvieron. Las antenas. Claro. ¿Dónde se apagó? Claro. El último impacto de antena Sí. está en el barrio de Caleta Córdoba. Ahí. Por eso Ah, también 40 kilómetros. No, búsqueda porque se pienso, fue si ellos hacia se esa quedaron zona. ahí, no tenían cómo comunicarse telefónicamente, después de un rato pensar y qué sé yo, dice, bueno, caminemos, vamos a hacer. Claro. Hay, Claro. hay A ver un- si encontramos ¿Sabés que a hay alguien? hay un dato que para mí es muy preocupante, ¿no? Que es un lugar donde se perdieron, ahí en Rocas Coloradas se llama, ¿no, Marcelo? Donde se encontró la Sí, camioneta. pasando Rocas Coloradas. Pasando Rocas Coloradas, que no hay cursos de agua potable. No hay agua potable, ¿no? Los alrededores donde apareció la camioneta. ¿Verdad? No. No, Hay, Puede que- no hay nada. no hay nada. Los- ¿Hay animales ahí? Sí, hay animales. Hubieron ¿Qué rastro de tipo? pumas. Hay Encontraron rastro de... Yo Hay, leí un informe otra vez. guanacos. Sí. pumas, Ahora, Marcelo, te te hago una... decía que hay guanacos. Guanacos, pumas. Claro. Marcelo, te hago una consulta, porque recién decías que tal vez puntualmente este punto, valga la redundancia, justo no, pero que a lo mejor la gente que hace travesías 4x4 y anda por los aledaños de la zona, ¿es una zona segura para circular, no automovilísticamente, en caso de experiencia de 4x4, o suelen haber robos en esa zona, no es aconsejado ir solo? No, es una zona, de por sí es muy alejada,
es muy dificultoso llegar. De hecho, los que andan haciendo travesías nunca andan Claro, solos, es una siempre zona- andan de a dos vehículos. Pero también, fíjense esas imágenes de la zona. Pareciera que no hay peligro, Claro. pero hay zonas como sumideros, es decir que Claro. por momentos podés llegar a caer, Ah, porque hay cuevas también en esa zona. Claro, no, y aparte oscuro, no ves bien, qué sé por- yo, te trastabillás. además, No, si claro, si no totalmente. conoces el lugar. No es Marcelo, tan vos sencillo. decías recién, hablábamos de la apertura de la camioneta. Adentro de la camioneta vos dijiste que había ropa. Lo que yo quiero es, para la hipótesis de que ellos se bajan de ahí y se van, ¿qué encontraron adentro? ¿Tenían sus mochilas o se fueron sin nada? Porque ¿qué había adentro? ¿La ropa suelta? ¿Las carpas? Había carpa, bolsa de dormir, Sí. la conservadora, la heladera, sí. reposeras, termos, ¿Mochilas? es decir, todo lo que es de camping. Había una mochila, Se había todo lo que hablado es de dinero. de camping, por eso ¿Los documentos de ellos también estaban dinero, ahí? estaba Sí, la- sí, dinero había también, estaba la sí. billetera de Estaba Juana. todo. Sí, o sea, si es el móvil el robo, y no, estaba todo ahí. Porque si no, De no hecho, debe se estar han dinero. chequeado cuentas bancarias. Sí. ¿Y no hubo movimientos no, o no ha sí? existido ningún tipo. Pero la familia reconoció No, que todas esas no. cosas de camping eran del hombre, digamos, lo reconocen, digamos, eran de él, De ambos. de ambos, claro, lo Pertenece reconocen de como ambos. propio de Claro, ellos. porque ahí la teoría de que ellos se bajaron, suponete que la camioneta se quedó, no la pudieron arreglar, no te bajás sin nada, sin tu mochila, sin una carpa, si te agarra la noche hace frío. No, deben haber querido es ir raro cerca. esa Y hipótesis. si te roban no van a dejar el dinero tampoco No, ahí claro. también, ¿no? No, no, Por eso- pero digo por si No. bajaron y caminaron. Acá no quedan, para mí, discúlpame, Pavo, Sí. Marcelo, digo, para mí no quedan dudas que esto se trató de una travesía turística, porque incluso, a ver, esto lo verificamos juntos, Marcelo, por favor te pido ayuda en ese sentido. Hay una imagen, una cámara de seguridad de una casa vecina, la de Pedro, que muestra el jueves 9 a las 8 de la noche a la mujer, a Juana, bajando incluso de un vehículo con una reposera y con una conservadora para ir a la casa de él, para buscarlo a él. O sea, evidentemente habían arreglado el viaje y tenían el salieron a hacer plan. un viaje. Y tal vez por eso fue distinta ¿No? a Juana y no le dio detalles a las hijas, Claro. en fin, ¿no? Claro, sí, eso es así. De hecho, guardó el auto en el patio de la casa de Pedro, porque en definitiva todo comienza con denuncias por separado de desaparición. Claro. Ah, claro. Y todas las Marcelo, y vos decías, pertenencias. No se sabía mucho la relación. Marcelo, y vos decías que hay varias hipótesis. ¿Y cuáles son las hipótesis? Las primeras que esto de que habían salido quizás a buscar ayuda a zonas altas, subir los cerros, pero hay que tener en cuenta que son personas grandes, Claro, 79 él, claro, 69 ella, querer buscar señal de telefonía celular También puede ser eso. para después regresar y resguardarse en todo caso en la camioneta. Si es que hicieron eso, ¿cuánto tiempo pudieron estar en la camioneta? Habrán estado 2, 3 días hasta que decidieron salir a recorrer en Sí, busca sí. de ayuda, o el mismo día que llegaron, si fue ese el mismo día, el día sábado, que quedaron en esa situación, salieron a pedir ayuda o a tratar de llegar Evidentemente, hasta la ruta, pero están Marcelo, muy ahí estábamos distantes. viendo el baúl abierto de la camioneta, que vos estuviste ahí también cuando lo abrieron, ¿no? Ahí se ve cajas de herramientas, Sí. bueno, se ven bastantes elementos. Evidentemente Claro. Como salieron la valija, preparados. ¿no? Pero este lugar... salieron preparados Sí. para disfrutar del fin de semana, de playa. Ahora, O en Marcelo, cercanías, porque acá nada ¿No? de playa. a 11 días de la desaparición, ¿se sabe cuánta área se pudo ya revisar? Recién hablabas que está más o menos a 10 kilómetros del mar, pero con los canes, con los drones, a pie, ¿se sabe más o menos qué porcentaje de los alrededores se peritó ya para ir descartando zonas o saber cuándo deberían aparecer en tal caso? 40 kilómetros a la redonda. Ah, es bastante. Bastante. Y es Mucho. Mucho. muy grande para saber si pudieron haber caminado, que también es muy difícil por Sí. la geografía, por la zona, Sin agua tanto, potable, dijo. y durante Sí, tanto sí. tiempo. Por eso dije Pero lo del tenían agua nafta, potable, el que agua. parece una estupidez por ahí lo que digo, pero no. O sea, no. si vos no tenés una reserva Es el de agua ABC de la y no hay supervivencia, un no es curso una de agua estupidez, claro. dulce cercano, digamos, la primera necesidad es el agua. claro. Mucho Sí. más No, que y la vos decís comida, que en el auto había que el abrigo conservador y aparte. demás. Se vio recién Sí. las fotitos, una cacerola también, ¿no? Marcelo, ¿descartada participación de alguna otra persona en esto? Nada está cerrado en esto. Claro. Lo dicen los investigadores. Sí, sí, hay mucho. La misma familia lo está señalando también, ¿no?
Y Marcelo, porque como les marcaba, esto de la preocupación que tienen de conocer a su familiar, en el caso de Pedro, dicen que nunca hubiera hecho la locura de haberse metido en una zona tan inhóspita, porque es cursos de agua casi secos, pozos, arenales. Es muy difícil poder llegar. Un trayecto de 40, 50 kilómetros que nosotros podemos interpretar, lo hacemos en, ¿cuánto? 40, 45 minutos. Sí. Además tenés que tener calzado apropiado. Sí, también. Ahí si no tenés un Duda. calzado que te agarre bien al terreno, también pero lejos. no me quedó No, claro es una cosa, imposible. Marcelo. ¿El auto estaba atascado, estaba sin gasolina? Digamos, ¿por qué el auto se queda? Digamos, ¿descubrieron si el auto tenía un desperfecto? ¿O qué pasó? Porque quedó ahí el auto. enterrado. Quedó enterrado, Sí, digamos. puede eso. pasar. No, porque digo, esto No, se son 4 encontró por 4. Ahí contesta. Sí, Marcelo. Esto se encontró 6 días Porque es después. como un pantano. Claro. El solo hecho de estar pistando nada más, ya te hundís. Así que imagínate con el peso de un vehículo. Marcelo, recién hablábamos que por ahí se hubiesen acercado a la cima de algún cerro a buscar señal. En ese sentido, ¿se sabe si en la punta de algunos cerros de esos puede llegar a haber señal? Porque en tal caso que haya señal, tampoco, en el mejor de los casos, por el límite de edad y de condiciones de ambiente y climática que hayan llegado, ¿por qué no lo enviaron? O directamente no hay señal en ninguno de los cerros. Es imposible tener señal por más que estés en la zona más alta. Solamente se consigue señal si regresás a la zona de Comodoro, a la zona de Caleta Córdoba, al barrio, y si no, llegar hasta la ruta nacional número 3. Hay algunas zonas en donde colocaron hace poco algunas antenas, pero no todas funcionan, que eso también es otra de las problemáticas. Pero en esta ¿cuántos zona kilómetros? puntual, que es de costa, no hay señal. ¿A cuántos kilómetros está el punto más cercano de señal? Volviendo para cualquiera de esos dos lados. Y a 40, 50 kilómetros si se vuelve para Caleta Córdoba. Caleta Y aparte Córdoba. que tengan y que hubieran tenido señal, batería también, ¿no? Después de Claro. tanto tiempo. Marcelo, te quería preguntar si hay antecedentes de alguna situación parecida en la zona. Gente perdida, que después la hayan encontrado o no. De estas características no, pero sí se dio un hecho hace 2 años aproximadamente con un pescador, Gabriel Barría, que desapareció. Después fueron encontrando sus elementos, un cuatriciclo, sus pertenencias, y con el correr de las semanas los pescadores estaban en la zona y pescaron un cazón y habían restos humanos que fueron analizados y se señalaba de que era Gabriel, pero faltaban datos genéticos como para poder confirmarlo definitivamente, claro. y es una causa que quedó así denunciado como homicidio también por parte ¿A de los la familia, cuántos ¿no? días empezaron a encontrar todo lo que vos dijiste de haberse perdido este A las pescador? semanas. Los 6. A la semana a la encontraron semana. elementos. No te puedo dar precisión porque Sí. hace ya 2 años de esto. Y pero el sí, cuerpo tiempo después. sí, a la semana. ¿Y fue en esta zona que Claro. está sucediendo esto? ¿Ahí cerca de esta zona es? ¿Ese hecho fue ahí? Es una zona aproximada. Sí, es una zona aproximada. Lo que pasa es que hay muchos refugios o ranchos, como se conoce, de pescadores, Sí, que son los que habitualmente llegan hasta esa zona para pasar el fin de semana sí. y son los conocedores absolutos de todo ese sector. Para que se entienda, te lo voy a graficar de esta manera. La ruta 1 es como una columna vertebral, ¿ok? Sobre los laterales hay cientos de caminos. Caminos rurales, caminos Claro. que van a estancias, caminos que van a la costa, caminos que no te llevan a ningún lado. Esto te lo puedo decir de esa manera, graficarlo de esa manera, cuando hicimos el sobrevuelo el viernes a la mañana, porque es buscar Sí, una aguja en un puntito pajar. muy chico, totalmente. Es muy Debe ser amplio el desesperante. territorio como para poder encontrar algo. De hecho, la camioneta sí se tenía que observar con claridad desde un sector alto No, y como un también avión. pienso, Marce, no solo los profesionales, Fíjate el- sino los familiares. Si yo quiero encontrar a mi Claro. mamá, a mi papá, ¿qué hago? Esperando. Agarro un cuatriciclo, agarro una camioneta, la ¿A desesperación, dónde ¿no? vas? Y también te ves Bueno, eso imposibilitado es lo por que- cómo es el territorio. Eso es lo que ha señalado Aldana, que Claro. veíamos recién, la hija de Juana. Ella ha resaltado que más allá de esta situación, se encuentran con mucha gente que se acerca para colaborar con ella, entendiendo esta impotencia, ¿no? De no Claro, saber dónde es están. muy desesperante. Ahora, ¿los perros siguen buscando o cesaron ya la búsqueda de los canes? No, se ha reforzado incluso, porque obviamente que van rotando, son muchos kilómetros para recorrer, para caminar. Sí, hablaste Han de 40. llegado canes de, Marcelo, hasta el momento. han llegado canes de Trelew, Rawson, de la zona de Cordillera también
Entonces se van rotando. Y de personal lo mismo. Se van rotando todo el tiempo. ¿Y Vicky, drones sí. Después Vicky. de manera aérea? Los drones también. Sí, hasta nocturnos también. Que han estado trabajando sin parar prácticamente. Están los drones de protección ciudadana, que vendría a ser Defensa Civil de la provincia. Los droneros que colaboran, que han puesto a disposición sus herramientas también de trabajo quizás, pero para que se pueda buscar. Pero depende mucho la condición climática. Cuando hay cierta intensidad de viento, ya no se puede. Por ejemplo, a esta hora de la tarde tenemos casi 30 kilómetros de viento que podría permitir hacer un sobrevuelo con drones. Pero además va variando la intensidad dependiendo de las zonas. Si vas sobre la zona de costa, obviamente que también va modificándose. Marcelo, hasta el momento las únicas pertenencias que encontraron fueron las que estaban dentro de la camioneta, ¿o se puede encontrar algo afuera o cerca? No, solo lo que estaba dentro de la camioneta, tanto en la cabina como en la parte de la caja. Ahí estamos compartiendo imágenes de los drones trabajando en el lugar, ¿no? Y también decían que, Marcelo, Claro, bueno, esas... Fíjate las características de las camionetas que están ahí. Claro. Sí, son vehículos Sí, son preparados todo para, terreno a full. Sí. para transitar esa zona. Ahora, lo primero que uno vería por ahí, ¿no hay huellas humanas que salgan de las puertas de la camioneta en dirección? 2 huellas, 1 huella. Pisadas, 6 decís días. ahí. Claro, Pasa que, a la pasa que salida pasaron, de la- la encontraron no sé cuántos días después, Pasaron ¿no? 6 días. A los de 6 acuerdo días, con lo que- Y hubo viento. Pero si hay fango, tiene que quedar enterrado y tiene que quedar marcada esa huella, por más que haya viento. Es que el caudal, fíjense que donde queda la camioneta, Hay agua. Mucho barro. si prestan atención, Juana, por ejemplo, si iba del lado del acompañante, no podía bajar. Tenía la puerta bloqueada por el barro. O sea que salió por la Claro. puerta delantera o la trasera. Es una estimación, es Claro, una hipótesis, sí, no, sí, no sí, estoy sí. asegurando nada. Sí, Pau, quería No, preguntar. como creo que Pero- uno de los funcionarios mencionaba que hay varios lugares o refugios abandonados cerca. Todos esos se peritaron porque se especulaba con que ellos podrían Todo. haberse resguardado ahí, ¿no? Claro, claro, era lo que yo le decía, Sí. que son los ranchos o los refugios de los Son- pescadores, Sí, que suelen estar equipados, porque por ahí van los pescadores, Claro, tienen y dejan cositas ahí. algún inconveniente y se terminan quedando. Hay cama, hay comida. Eso en se algunos casos relevaron hasta tienen todos. DirecTV, no pasan todos. Sí, todos esos ranchos o refugios. Fue lo primero que se buscó también. Está bien. se Y suele- del lugar, cuando perdón, y del lugar donde el encuentran la perro- camioneta, al mar, al agua, ¿hay algún refugio ahí? No, solo los refugios están en zona de costa, que además, bueno, tiene las dificultades geográficas, ¿no? claro. Geológicas, Sí, porque sí. hay acantilados, hay Además cuevas, son personas que no están hay entrenadas cursos de para agua esto, naturales, ¿no? tal cual. El solo hecho de pensarlo nomás Sí, ya... es difícil. Sí, no, Y está, 79 años él, 69 69 ella. Juanita. Aunque la familia de Pedro dicen no estaba medicado, realizaba actividades físicas. O sea, De hecho, que está cuando en buen estado le él, contaba Gabriela físico. ayer, claro, de hecho Gabriela me cuenta, no, mi papá, cuando él dice me siento un poco gordito, se va a caminar a un puente de ahí en cercanías del barrio donde él vive, como muy activo, a eso me refiero, Sí, ¿no? sí, Porque sí, me dice, no, sí. mi papá es muy Sí, activo. no imaginemos un abuelito, Sí, que no se Claro. puede no parar. se puede pararse, no, es un tipo No. joven. Lo Todo lo raro es que contrario, se de hayan hecho, que bajado participaban. sin nada. Eso me llama la atención. No, pero con los celulares. A lo mejor flashearon que iban cerquita y Claro, y algo algo pasó, muy cerquita y... Sí, me llama la atención que no haya ningún rastro de Por ninguna eso la prenda de primera- ropa, nada, digamos, A lo nada. mejor decís, bueno, un poquito más, Nada. ahí puede ser y... Bueno, no. ¿Ahí son conozco, todas zonas de claramente fango no soy o hay alguna especializada. laguna de profundidad? No, hay lagunas, pero están en la zona de Rocas Coloradas, que es Para el la otro zona lado. más turística, pero en esa zona puntualmente no. Y No, no. eso es antes. Así como ven, Es así, aridez absoluta Sí, y barro. Muy difícil. ¿Y qué se Totalmente. está especulando ahí Pareciera- con, viste que a veces se pide en búsquedas complejas ayudas a otras fuerzas que tengan equipos distintos? ¿Sabes algo? Si hay, a veces incluso se pide cooperación internacional. ¿Hay algo de eso? bueno, de hecho, Aldana, que es la hija de Juana, ayer hacía un pedido también a la ministro Bullrich, ¿no? Claro. Para que Sí. dé herramientas
Ah, como herramientas. facilitaron el helicóptero de prefectura, Claro. pero que sobrevoló solamente 1 hora. No es suficiente el sobrevuelo de 1 Claro. hora de un helicóptero que puede llegar a zonas que quizás son inaccesibles Claro, para sí, las sí. camionetas o ¿Y los cuatri. sí, ¿y qué El respuesta helicóptero tuvo? del ejército también había sido pedido, pero se encuentra Petri, fuera de hay que hablar con servicio y está en Petri. ¿El Comodoro. ejército no está Claro. participando en la búsqueda? El ejército colaboró con camiones el día sábado para trasladar personal, pero sí está todo digamos, el área operativa de la policía, de defensa civil de la municipalidad, el municipio que también dispone de medios para el traslado, incluso de la comida para quienes están allí, el ámbito de la provincia encabezado por el ministro de Seguridad Sí, también. debería ser algo más federal, protección ¿no? Pedir ciudadana. ayuda el pasado gobierno muchos días. nacional para Son que muchos días, claro. la En búsqueda general, sea más... ¿Cómo estuvo el clima estos últimos 10 días ahí en general? ¿Hubo mucha lluvia, altas temperaturas, muy bajas temperaturas? No, en cuanto a temperatura hemos estado relativamente bien, como en una época de primavera. El viento le desmarcaba esas ráfagas fuertes de 120 kilómetros por hora, pero no esta semana, sino, no me quiero equivocar, pero creo que la semana pasada. Y las temperaturas obviamente descienden mucho más del lado de la costa y obviamente a la noche, ¿no? Marcelo, Eso me sí. da la sensación, te lo pregunto a vos que conoces el lugar y que estuviste en el lugar con gente que evidentemente conoce, me da la sensación de que para alguien que nunca estuvo ahí, digo, caminar unos pasos, unos minutos, te podés desorientar con mucha facilidad, ¿no? Yo la dejé la camioneta ahí, después cuando volvés ya te perdiste, entiendo. ¿no? Sí. Sí, pero esto es una apreciación personal, Sí. estando en el lugar. Lo único que tenés como guía es el zanjón. Todo ese zanjón que ustedes ven ahí, se lo conoce como zanjón Bizar, Ajá. o te lleva a la ruta Ujú. o te lleva al mar. O sea, Claro. si vos te guías por el zanjón, creo que te podés llegar a orientar. Y creo que por lo que dice la familia de Pedro, tranquilamente podría orientarse a decir, bueno, busquemos la zona de la ruta o Claro. busquemos la zona Del mar. del mar. Del Pero mar. ¿qué sentido tendría ir a la zona del mar? Claro. Claro, puede haber, este zanjón, digo, se toca con la ruta por la que ellos iban, por la ruta 1 creo que habías dicho que era. No se tocan. No, es que Porque la ruta está... Es rarísimo cómo hay- llegaron hay ahí. zonas en Claro, donde- Andá a saber por eso, si porque tenían digo- un GPS, pusieron el Google Claro. Map en el teléfono, pero también si no hay señal. O quizás Bueno, es por pensaban satélite acampar eso, ahí. no funciona. Es por satélite, ¿no? ¿Funciona el Los Google o el GPS son- Waze? Porque es por satélite No, más que por señal. Ah, claro. El GPS para los investigadores son los pescadores y los que andan en 4x4. Claro, no hay claro, miseria. conocen el pero terreno. No, pero viste, ejemplo- digo, las aplicaciones, tanto Google como Waze, son, creo, que son por Mirá, conexión satelital. Claro, pero por ¿Ves? ejemplo, No es tenés, con no sé el modelo del auto, pero en el mío, por ejemplo, vos tenés aparte, no tenés que usar el Google. No, está Directamente- Claro, pero digamos, de una u otra Pero es manera. como vos decís, tiene que haber una antena, un satélite Claro. que vaya guiando. Y te marca una ruta. Digo, ¿cómo llegó Claro. ahí Pedro, no? Pedrito, ¿cómo llega ahí? Claro. Bueno, por eso ahí está la incertidumbre de la familia. Claro. Porque ¿Qué ellos dicen, carancho fue a hacer ahí? es cuidadoso. Claro, aparte, ¿cómo llegar hasta ahí? Porque los obstáculos son muchos. Hay momentos en que, a ver, para que, por lo menos lo que yo vi ese día, Sí. las camionetas terminan cayendo de trompa Dios. a las zanjas y tienen que salir de nuevo. Es decir, que cualquier auto no llega. Una puede camioneta con simple 4x4. tampoco lo puede hacer. No, por eso es muy difícil la zona en donde Sí, apareció. sí, Ahí está el punto. El ¿no? Y Sí, Marcelo, la cuestión. dijiste que había muchos agujeros por ahí, digamos, en el caso de que quizás se hayan Cueva. quedado ahí descansando, viste, por la sombra o tratar de buscar una guarida. ¿Se ven así? ¿Es común ver como de esos tamaños para que puedan ingresar 2 personas? Sí, tal cual. Bueno, de hecho, en la zona de Rocas Coloradas y en los alrededores, hablábamos hoy con gente que realiza este tipo de travesías 4x4, llevando incluso turistas. Ellos explican la peligrosidad de quienes llegan a querer sacarse algunas fotos en lo que consideran el Claro. descubrimiento de una cueva. Y no, Ah, porque es bueno. sumamente peligroso, es Por- muy porque pueden caer. blando el terreno. ¿Es muy qué? Exacto.
Claro, Exacto, es muy blando. y hay derrumbes. Te podés resbalar. Ah. Claro, Marcelo, como vos puede tenés como idea, haber una claro. luz, claro. ¿Vos tenés idea entre las pertenencias encontradas en la camioneta si había algún botiquín de primeros auxilios? Porque en el caso de que no lo haya, y cualquier aventurero necesita y sabe que es una cuestión primaria de supervivencia, donde hay bengalas y silbatos. ¿Vos tenés idea si fue encontrado algo de eso en la camioneta? No, porque tal vez eso da la esperanza de que se lo hayan llevado, aunque se tendrían que haber comunicado ya, ¿no? Sí, claro. Que no bajaron nada. No barcos. sabría decir. Claro, no sé. A mí me llama la Claro, atención fíjense la... lo Que habrán llevado como para un campamento así, sí. tradicional. Pero si él era y- aventurero, el es un auto botiquín de chiquito. tipo- Claro. Yo lo digo como aventurero, un botiquín Sí, donde sí. tenés silbato y bengala y te salva y tenés encendedor con benzina por cualquier cosa. Es para parecido a lo que se utiliza como medida de seguridad en náutica. Claro. Sí. Claro. Bengalas que quedan suspendidas en el aire con un Y parapente. ocupa muy poco lugar, o sea, te salva silbatos. vidas. Parece que tampoco era tan sofisticado. Ropa Entiendo con lo que vos reflex. decís, pero- Claro, pero también después de tantos No lo días, podemos saber, alguien capaz se que lo tendría que llevaron. haber comunicado. ¿A dónde? Para Mar- mí es una relación de pareja que querían salir a disfrutar y Totalmente. llegar a Camarones y pasar una fiesta. No pensar en todas estas medidas que hoy sí con el diario Sí, claro. lo podemos llegar a pensar. Ok. Uy, Perdimos perdimos la nosotros en conexión. peligro en que debemos tener ciertas cosas, ¿no? Marcia, agradecerte. Y te comprometemos mañana No, por favor. a comunicarnos con vos para, Dios quiera que haya novedades y buenas noticias. Completo. Ojalá. Estamos todos en la misma situación de conocerlas, obviamente. Gracias, Un Marcelo. abrazo. Muchísimas gracias.